Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta estación 3 de la Ruta Federal del Conocimiento. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, cómo esto está impactando en este sector de la economía del conocimiento. Lo vamos a hacer con tres personalidades diversas y complementarias en este caso. Daniel, un poco investigando inteligencia artificial, ciencia de datos, políticas públicas. Emiliano, desde IBM, desde la visión de una empresa pionera hasta la visión de las empresas que la implementan en América Latina, en Argentina. Y Ángel, desde la industria local del software, ya habiendo vivido distintas revoluciones tecnológicas, no sé si tan importantes como esta, vos nos dirás. Y me gustaría que quien tenga preguntas, que levante la mano, vamos a hacerlo más dinámico. Para empezar, arranco, Daniel, preguntándote desde Fundar, ¿cómo plantean la investigación en la IA y en políticas públicas? ¿Qué iniciativas estás liderando? Si podés contarnos en qué estás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy a contar dos iniciativas en las que estamos trabajando ahora. Por un lado, en Fundar trabajamos mucho basados en datos. Nos importa mucho que la discusión sobre políticas públicas tenga datos y que no sea posicional, que no sea una de opinión. Con lo cual, uno de los trabajos que hicimos fue una encuesta sobre adopción de IA en Argentina, primero a nivel personas y después a nivel pymes. Esto lo hicimos junto con el CEPE de Ditela, por ahí estaba Eduardo, y en el caso de pymes con el Observatorio Pymes, con quienes trabajamos también para los temas de análisis y de armado de la encuesta. Que creo que está muy bueno eso porque nos permite empezar a entender un poco más de qué es lo que, más allá de que algunas de las cosas por ahí decimos, bueno, lo que está pasando más o menos esto, a las pymes les pasa estas cosas, tener datos es bastante distinto y uno empieza a mirar cosas sobre lo que pasa realmente y uno parte de otra discusión. Y otro proyecto que estamos también haciendo, que un poco con el CEPE de Itela, pero con el apoyo de la Fundación Ford, es la diáspora de IA, lo llamamos, la diáspora latinoamericana de IA. Uno mira al exterior y se encuentra con un montón de latinoamericanos que están en posiciones realmente muy relevantes en diferentes empresas, organizaciones, centros de investigación, universidades, en temas de IA. Y es gente que muchas veces quiere colaborar con la Argentina y dice, no sé cómo, no sé dónde, cuál es el canal, cuál es el espacio para poder participar, etcétera. Entonces nosotros queremos armar eso, creemos que es importante que sea a nivel latinoamericano por un tema de masa crítica, pues la verdad, para poder estar sentado en la mesa discutiendo determinados temas y con la posición de Latinoamérica es necesario que tener un poquito más de masa crítica que solo un país. Este año lo estamos empezando a hacer el trabajo solo para Argentina, viendo esta metodología, porque no es tan fácil, ¿no?, que la gente de afuera pueda, más allá de que tenga ganas, bueno, ¿qué quiere decir colaborar? Es participar en discusiones, es acercar contactos, es llevarme gente que después le mando de vuelta. Bueno, hay alguna experiencia interesante de lo que se llamó la diáspora científica, que lo empujan, en el caso de Argentina, Cancillería con las embajadas, hizo un muy buen trabajo y qué sé yo, en el cual se hacen estos contactos. En el caso de IA, lo importante no son solo las universidades, son las empresas, son otros centros que van generando esto. Entonces, es distinto el armado de esta red. Y lo que queremos es, el armado de redes es clave para poder llevar adelante estas cosas, es este año armar la de Argentina, aprender con Argentina y constituirnos en un nodo para estos temas, que ya tiene nombre y todo, lo llamamos Nadia, que es el nodo Fundar junto con el CEPE de Ditela, para poder luego armar todo esto para Latinoamérica. ¿Tá? Y sí. No, quería agregar una cosita, un primer aprendizaje que además me parece que tiene mucho que ver con este panel, que es algo que alguna vez he dicho, que me parece que tenemos que dejar de hablar de IA. Así que cerremos el panel acá. Pero, no. Tenemos que realmente, creo que de verdad que si queremos entender bien lo que está pasando, en algunos temas vamos a tener que empezar a bajar el nivel de abstracción y hablar más concretamente de las cosas, porque la verdad no es lo mismo usar IA
como buscador, digamos que es lo que muchos hacemos todo el tiempo, que los ejemplos que dio Eduardo antes del uso de IA en ámbito industrial o qué sé yo. Entonces, hay mucha diferencia lo que va pasando y las necesidades, y uno habla de regular la IA. Bueno, regular la IA es regular todo. Bueno, entender qué pasa en cada sector y en cada tema y en cada uso. Voy a dar un ejemplo muy chiquito y con esto corto, que hace un par de semanas hay otro think tank, un poquito más grande que nosotros, que se llama Brookings, que sacó un informe sobre el empleo que dan los data centers. ¿Sí? Eso fue una discusión relevante para Argentina porque estuvo dando vuelta la discusión de dan empleo o no dan empleo. Creo que lo más interesante del informe de ese informe para mirar, es que no es lo mismo cualquier data center. No es que todos los data centers dan o no dan. Ellos hacen una diferenciación muy interesante entre los data centers de los hyperscalers, los data centers de lo que ellos llaman colocation, que son los que se alquilan, los data centers. Entonces, no es lo mismo en ese caso hablar, bueno, toda inversión es igual. No, hay inversiones que generan más empleo, que tienen más margen, hay inversiones de más impacto, hay inversiones. Entonces, esa discusión, no quedarse en la parte de arriba posicional y bajar a los datos y entender más la letra chica, es lo que nos va a permitir entender mejor lo que está pasando. Voy a intentar no nombrar la inteligencia artificial, pero va a ser difícil. En esta iniciativa que estás liderando de la diáspora del talento en IA, contanos cómo lo están organizando, cuáles son los ejes que plantearon, porque parte de lo interesante de este momento es encontrar cómo pensar esta revolución. Así que, ¿cómo se organizan? ¿Qué ejes hay? ¿Y cómo es la interacción entre estos investigadores o empresarios o ejecutivos de empresas de primera línea en otras partes de la región? Sí, muy brevemente, la metodología medio que la vamos descubriendo. Hay una cosa híbrida porque invitamos, digamos, tratamos de que haya gente de acá también participando como para poder hacer estos puentes. Hay gente, un ejemplo muy tonto. Tenemos una persona de Emiratos Árabes, una persona que está en África y personas de la costa oeste. No hay ningún horario en el cual sea razonable para todos participar en una reunión. Si podemos reunir a las 2 de la tarde, el tipo de Dubái está a las 11 de la noche y el de la costa este está a la mañana. No hay otra posibilidad. Entonces, por ahí son pavadas y son cosas que todos los que trabajamos, digamos, globalmente alguna vez las sufrimos, pero para una metodología de este tipo impactan bastante. Entonces, eso lo estamos descubriendo, lo estamos trabajando, y cuando sea la diáspora latinoamericana, que es el año que viene, esperamos tener ya bastantes propuestas concretas. Y también proponemos algunas cosas un poco más lúdicas para las reuniones y qué sé yo. Y lo que hacemos es organizar, nuestra idea es llegar a fin de año con productos, 4 productos que van a ser, se están trabajando en 4 grupos. El primer grupo es sobre educación, el segundo, que después hay un panel sobre esto, entonces me parece que ya se va a hablar bastante. Un grupo sobre gobernanza, gobierno de la IA, que incluye temas de regulación, etcétera, etcétera. Un grupo sobre trabajo y adopción, donde está Darío Schutzi, que lo mencionó también antes Eduardo. Y el grupo de innovación usando IA, que es el que dirijo yo. Emiliano, bueno, cambiando un poco la perspectiva, desde IBM, ¿cómo podrías transmitirnos la visión que tiene la empresa en sus estudios a corto plazo sobre el impacto de la inteligencia artificial? Perdón, nombré inteligencia artificial. Y principalmente, ¿cómo lo ves desde el ámbito local? Trabajás en toda América Latina junto con las empresas que implementan estas herramientas revolucionarias. De alguna manera tenés como todo el recorrido, ¿no? ¿Podés transmitirnos un poco esta visión de IBM sobre lo que se viene, abrirnos un poco la cabeza, transmitirnos un poco lo que a vos más te llama la atención también? Seguro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por este lugar que está genial, me encantó, no lo conocía. Hay un estudio de IBM que lanzamos a principios de este año que se llama La Empresa 2030, Enterprise 2030, donde entrevistamos a más de 2.000 C-levels de empresas de todas las industrias en todo el mundo. Y salieron conclusiones interesantes. La primera, si tengo que englobarlo en una línea, es que la IA no está solamente evolucionando los modelos de negocio, sino que lo que se espera, la expectativa para 2030 es que la IA sea el modelo de negocio.
Eso es por lo menos lo que se espera desde los CEOs de las compañías. Ahí hay un desafío grande, y lo decía Eduardo más temprano, el potencial y la expectativa está altísimo y la adopción todavía es baja. Sí, hay muchísimos pilotos y muchísimas pruebas y todo el tiempo, y quizás no damos abasto para hacer todas las pruebas que tenemos que hacer con los clientes, pero realmente la adopción a nivel productivo tiene un montón de desafíos, porque voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nuestro desafío de negocio es cruzar la calle y vamos a usar un modelo de IA generativa, ¿no? Entonces lo entrenamos o consumimos uno que ya está entrenado con cientos de miles de personas que cruzaron ciertas calles en algún lugar del mundo. Tenemos el mejor modelo y ahora lo ponemos en nuestra empresa en producción. El modelo no sirve para nada si no logramos darle el contexto de lo que está pasando en ese momento. Imagínense que le decimos, cruzá porque me estoy basando en cientos de miles de gente cruzando calle, no precisás mirar. O, no te preocupes, te voy a dar los datos de la calle, pero son los de ayer, mismo horario. ¿Cruzamos o no cruzamos? O los datos de hace 15 minutos, o de hace 5 minutos. Si no logramos darle a esta tecnología el contexto que está sucediendo en la empresa en ese momento, podemos usar el mejor modelo, pero no vamos a lograr ese resultado que queremos que tenga impacto en el negocio. Así que el estudio va un poco por ahí, y lo que yo veo en empresas en toda Latinoamérica, que es lo mismo que se ve en el resto del mundo, porque el desafío no es nuestro local, sino que es global, es cómo poder acercar esos datos a la inteligencia artificial, o acercar la inteligencia artificial a los datos, o nos encontramos en un punto en el medio, pero lograr hacerlo de una manera segura, porque al final son nuestros datos de nuestra empresa y es lo que más deberíamos cuidar, pero tiene que ser en tiempo real y con un flujo constante y controlado, seguro y consistente. Si algo de eso falla, el resultado empieza a ser malo y bueno, desde el final se desconfía de la tecnología. Y un poco lo que habla este estudio y lo que se predice a futuro es, bueno, primero, mucha más, y lo dijeron antes en los paneles más temprano, mucha más velocidad, velocidad por sobre perfección. Hoy es mucho más fácil describir a esta tecnología, esta es la aplicación que quiero, y que salga un MVP. Lograr un MVP es hoy facilísimo, cualquiera lo puede hacer, desde un teléfono incluso. No precisamos ni escribir, le podemos hablar. Así que lo primero que ve el estudio es eso. Lo segundo es una IA mucho más personalizada. Cada uno de nosotros teniendo la nuestra propia que nos entiende a la perfección, cada área en la empresa teniendo la suya, su propia IA que entiende esa área a la perfección. Eso es lo que vemos a futuro. Hoy los modelos, y sobre todo los más grandes, terminan siendo read-only, ¿no? Nosotros podemos pasarle contexto, pero el modelo es estático, fijo. Bueno, a futuro quizá modelos más personalizados, más personalizables o más fáciles de personalizar. Y lo último que habla el estudio, y que quizá hoy día cualquier estudio que hable sobre predicción de tecnología termina tocando este tema, que es computación cuántica. Hay un apartado ahí con computación cuántica, ya no hablamos de a futuro, sino que hablamos de 2030, 2029, 2030, computación cuántica. Ya IBM anunció en el Think este mes casos prácticos donde la computación cuántica supera la clásica. Así que eso está también ahí, y ni hablar cuando logremos conjugar computación cuántica con IA, ¿no? Ahí creo que se abre todavía un mundo mayor. ¿Cómo ves a la Argentina en la región en cuanto a adopción? ¿Tenés experiencias con distintas empresas? ¿Qué nos podés decir desde tu intuición o desde la práctica que nos pasa a las empresas argentinas? Mira, adopción, no sé si veo una diferencia en Argentina versus el resto de Latinoamérica. Sí veo diferencia entre algunas empresas que se animan más que otras, más allá de donde estén. Cuando desde el top-down, cuando desde la dirección de la empresa se establece que hay que ir por este camino, y es verdad, hay riesgos, pero vamos a asumir los riesgos y lo vamos a implementar de manera controlada en ciertos casos de uso. A veces me preguntan cuál es el mejor caso de uso. Sin saber tus datos no te puedo decir, porque al final en el lugar donde puedas exponer más y mejores datos y de mejor calidad, ese va a ser el lugar que voy a elegir, y no lo puedo saber sin conocer tus datos.
Pero las empresas que se están animando a empezar y empezar a dar esos primeros pasos, en un principio rápidamente se chocan contra la pared, porque dicen, mi expectativa era allá y al final los humanos lo hacemos mejor. Bueno, sí, pero también rápidamente empiezan a iterar y terminan en poquito tiempo, en semanas diría, en algún caso meses, en un producto de alta calidad en el que dicen, esto me encantó, queremos implementarlo allá también. Así que eso es lo que veo. Bueno, Ángel, te consulto, desde Baufest han atravesado distintas revoluciones, lo decíamos recién. ¿Cómo se repiensan o cómo, mismo desde la industria del software en general, están viendo esta situación, están analizando la situación? ¿Cuál es tu visión sobre cómo va a evolucionar en los próximos años? Bueno, muchas gracias por la invitación, y nos tocó el panel más difícil, ¿no? El después del almuerzo, que es mortal. Así que bueno, no sé si quieren un poco malabares, no sé qué hacer para que más o menos nos den algo de valor en lo que podamos decir, pero bueno. A ver, te digo 3 o 4 cosas, a ver, para uno, agarro de lo que contaba Eduardo hoy más temprano. Me parece que nosotros, por lo menos hace mucho tiempo que estamos con esta idea o desde siempre les diría, de tecnología centrada en las personas, y esta es una más. Entonces me parece que, digamos, no hay que dejar de pensar que la tecnología tiene una intención. Alguien la va a usar, alguien la quiere para algo, y alguien va a ser receptor de esa herramienta o esa cosa para hacer. Entonces, digamos, me parece que en ese sentido nosotros vemos como esto es una cosa más que nos tiene que ayudar a las personas a lograr objetivos. Después, la otra cosa que nosotros vemos es, yo lo digo, el kilo de software por metro cuadrado me parece que va a aumentar, pero violentamente. O sea, va a haber muchísimo más software por metro cuadrado, con lo cual, digamos, no sé si lo vamos a hacer nosotros, pero que va a haber mucho más software por metro cuadrado, no me cabe ninguna duda, y ahí hay, digamos, me parece que se abre un montón de oportunidades, vamos a decir. Acá estamos en Paraná, esto de la idea es que esto crezca y se creen oportunidades. Me parece que la cantidad de software por metro cuadrado, al simplificarse la forma en la que se puede hacer software, va a aumentar enormemente. El tema es cómo aprovechar esa oportunidad de decir, ahora es más fácil hacer software. Salió este tema de que es un muy buen momento para hacer un emprendimiento, para hacer algo distinto, porque, digamos, hoy es más fácil. Y después, en el caso nuestro, nosotros estamos en particular en un nicho de la industria que es, nosotros resolvemos un problema en particular, que es cuando una empresa mediana o grande no encuentra un producto en el mercado de software que le resuelva un problema que tiene que resolver con software, y no hay un producto en el mercado y necesita construirlo a medida para esa misma empresa. Eso es lo que nosotros hacemos principalmente. Hacemos otras cosas, pero esas 60-70% de nuestra actividad es eso. Y ahí se abren desafíos grandes en 2 líneas. Uno es en que las cosas que hagamos tengan inteligencia artificial adentro, y eso implica una capacitación y tener las capacidades para hacerlo. En nuestro caso en particular, nosotros venimos trabajando ya hace muchos años en el tema de inteligencia artificial, que antes se llamaba Cognitive Computing, antes tenía distintos nombres, pero ya tenemos bastante de esa capacidad de poder incorporar inteligencia artificial en el producto que presentamos al cliente. Pero la otra cosa que es más importante es la forma de trabajo nuestra. Nosotros no somos como si fuera una empresa de arquitectura y una empresa constructora, pero que hacemos arquitectura y construcción de software, de un producto que es digital, que no es material. Y eso tiene un método de trabajo, ¿no? Con Daniel, hace muchos años estábamos en ingeniería de software en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, enseñando cómo eran las metodologías, o sea, la forma de trabajo. Y te diría que una novedad, si querés, de este momento, es que en años anteriores o en versiones anteriores había bastante consenso, que iba mutando, pero había bastante consenso de cuál era el método, o sea, de cuál era la mejor forma de construir software, con distintas metodologías, ¿no? Nosotros pasamos de la metodología estructurada, la orientada a objetos, ahora la agilidad, ¿no? Distintas formas de organizarse, digamos, para construir software de manera eficiente.
una novedad que yo veo con el tema de inteligencia artificial es que hoy no hay un consenso todavía, que hay como una paleta bastante amplia de posibilidades de cómo se podría construir software de manera más eficiente, que todavía no generó un consenso. Entonces, en empresas como la nuestra, que trabajamos de eso, lo que tenemos son, bueno, probemos esto, probemos aquello, probemos más allá, probemos más acá, siempre teniendo en cuidado que nosotros trabajamos para clientes que quieren que le hagamos las cosas bien. Entonces, podemos probar hasta cierto punto mientras que no se rompa el proyecto para el cliente, ¿no? O sea, no queremos experimentar en el edificio que le vamos a entregar al cliente, ¿no? O sea, hay un tema ahí de un trade-off entre la seguridad del producto que vos vas a presentarle al cliente y que realmente sea hecho con calidad, y la experimentación de un método nuevo de fabricación. No sé si me termino de explicar, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que nosotros vemos en nuestro sector en particular como desafíos o como cosas interesantes del momento. Bien, les quiero hacer una pregunta a los tres, intentando conjugar los puntos de vista que traen, la inteligencia artificial, la economía del conocimiento. ¿Qué tiene que hacer bien Argentina? ¿Qué se puede identificar? Una cosa quizás, así a modo de juego, para que la inteligencia artificial sea una real oportunidad para la economía del conocimiento local. Sí. Sí, a mí me parece fácil, porque me parece que cuando hay una gran incertidumbre, ¿tá? No sabemos para dónde va bien del todo. Nadie puede venir acá a decir, no, va a ser así dentro de 5 años. Y hay algo que es suficientemente disruptivo. Lo que uno puede hacer es prepararse con capacidades, desarrollar capacidades y tener las capacidades que se identifican que van a ser necesarias para eso. Y ahí yo creo que no podemos, y se habló en las anteriores, yo creo que el panel que viene por ahí es el más importante de todos. Creo que la capacidad más importante es nuestra gente, formar gente, porque la verdad es que si por un lado decimos que vamos a hacer un hub de AI, que yo qué sé cuánto, y por el otro lado nos comemos el stock de gente capacitada y no generamos el flujo, y vamos a tener un problema, nos vamos a estrellar, porque al fin y al cabo la gente que sabe, la gente que tiene capacidad, es lo que alimenta a la industria del conocimiento. Y eso es un amplio abanico de capacidades, que va desde chicos que puedan leer un texto y lo entiendan en un primario, que después se formen y que haya gente que tenga capacidades técnicas. A ver, cuando decía lo de diferenciar la IA, yo no creo que Argentina pueda jugar un rol, y creo que algunos ya lo dijo en algunos de los paneles anteriores, en esto de ser el buscador usando IA y competir con Google, o con OpenAI o con Anthropic. Eso no me parece que ahí haya un nicho en el cual podamos competir. Pero sí hay muchos otros lugares en los cuales podemos competir y en los cuales es necesario tener conocimiento técnico. Con lo cual necesitamos tener gente que sepa para poder competir en esos lugares. Entonces, si me decían a mí, yo si tengo 10 pesos, lo apuesto a la gente. Emiliano. Bueno, yo coincido. Educar seguro sea una gran manera. Hay un profesor en Stanford, no sé si lo conocen, se llama Jeremy Atley, que habla sobre, él da clases de creatividad, y bueno, y ahora es creatividad con IA, y él dice que la inteligencia artificial no es una pastilla que te la tomás y ya está, y sabés. No es que haces un intensivo y listo. Es una habilidad que hay que desarrollar. Entonces, como cualquier habilidad, lleva tiempo, lleva un montón de iteraciones, y bueno, poder transmitir eso y quizá enseñar a usar esta, que parece tan intuitiva, ¿no? Porque uno dice es solo hablar, y lo dije antes, ¿no? Solo le decimos a un celular que queremos, bueno, pero al final para producir cosas más complejas, eso se hace un poco más complejo. Entonces, aprender esa habilidad lleva tiempo, hay que tratar de enseñarlo. Hoy me quedó marcado esa ciudad de 18.000 habitantes que ahora tiene su primera universidad. Bueno, ahí realmente llegamos a mucha más gente, porque no es solo este ámbito o los que tenemos. Bueno, es que estemos hoy acá también es una muestra de queremos llegar o contagiar con esta tecnología a más gente. La tecnología es súper poderosa, pero hay que saber usarla, y no es tan sencillo realmente sacarle el jugo. Entonces, bueno, es una habilidad que hay que desarrollar. Si podemos aportar ahí o apostar ahí, creo que podemos tener un gran diferencial. Bueno,
lo de educación me parece que es, o sea, ¿no? Todos tildamos la parte de la educación, me parece que es muy importante. Ahí también mencionaría una cosa que en las empresas se sabe bastante, que es que cuando vos contratás a una persona que es muy buena, la probabilidad de que alrededor de esa persona muy buena se arme un equipo muy bueno es muy grande. O sea, la gente buena tiende a atraer gente buena. Entonces, si nosotros, vete, esto del intercambio es muy importante, si nosotros logramos atraer gente buena que se quede en Argentina, que esté trabajando acá, eso genera ecosistema positivo, digamos. Y esto para Paraná, buenísimo, ¿viste? Lograr que esto sea un polo de atraer gente buena, que alrededor pasan cosas positivas. Después yo, un poco de la experiencia personal de Baufe como empresa, yo diría que también es muy importante el acceso a la tecnología. O sea, que nosotros tengamos acceso a la tecnología. Eso parece bastante pavo hoy en día porque dice, che, internet, yo qué sé, pero más o menos, ¿viste? O sea, el hecho de que se puedan radicar acá data centers, que estén acá y que estemos rozándonos los codos con alguien que está construyendo un data center para inteligencia artificial acá, que venga un lab de Meta acá en Argentina y estemos raspándonos los codos con un tipo que esté laburando en la construcción de un LLM real desde acá, o un IBM que traiga un centro de investigación acá en Argentina y que nos estemos raspando con los que están haciendo eso. Digamos, eso me parece que es algo también muy valioso, el acceso directo, lo más directo posible a las tecnologías para poder usarla. Acá hay mucho talento, ese talento necesita tener contacto con las herramientas para poder, digamos, hacer cosas con eso. Y después quiero decir una cosita que me parece que es muy importante, no sé cómo decirla en castellano, sería no cagarla, ¿no? Del lado, digamos, el sector que tiene que hacer las regulaciones de esto. Me parece que ahí hay mucho riesgo de que, digamos, por las regulaciones que seguramente se van a venir en este sector, o el tema de la inteligencia artificial, los datos personales, etcétera, etcétera, digamos, hagamos cosas que hagan que el ecosistema termine siendo dañado. Yo tengo la experiencia personal desde Argencon de haber estado en contacto directo con lo que pasó en las últimas veces que se discutió la Ley de Economía del Conocimiento en el Congreso, cuando en un momento por votación unánime salió una versión de la Ley de Economía del Conocimiento que permitía que muchos de los delivery centers de Argentina pudieran ingresar en la Ley de Economía del Conocimiento. Eso, algunos de los que están presentes acá y otros que no, dentro del Argencon, habían asegurado ya inversiones de miles de puestos de trabajo extra en Argentina gracias a la posibilidad de incorporarse a la Ley de Economía del Conocimiento y generar una ventaja de costo para la Argentina, y eso implicaba, mira, este que tiene 3.000 vamos a llevarlo a 5.000, este que tiene 2.000 lo vamos a llevar a 4.000. 6 meses después se votó una versión nueva de la Ley de Economía del Conocimiento por unanimidad, donde un montón de aspectos de la ley cambiaron, que hicieron que los delivery centers de Argentina no pudieran ingresar a la Ley de Economía del Conocimiento. A mí me consta, se deben haber perdido más o menos 5.000 potenciales puestos de trabajo en Argentina por ese cambio. Entonces me parece que, digamos, esa parte de, che, ojo que esto es una cosa no solo de los privados, sino también de los públicos, y los públicos en los distintos estamentos del Estado, me parece que también es importante para que tratemos de tener un buen diálogo para que esto sea positivo y podamos seguir desarrollando este sector que tiene tanto potencial. Bueno, muchas gracias. Creo que hay tiempo para alguna pregunta de alguien que quiera, o de ustedes mismos hacia ustedes, que quieran consultarse algo. Sí. Hablaste de la computación cuántica. ¿Vos podrías explicar un poquito cómo viene eso en criollo? ¿Tenemos algún doctor en física en la sala? Mira, puedo explicar, te voy a contar lo que se contó un poquito de lo que se contó en Think, y está pública la nota. A mí la nota del Think de IBM, que se hace cada año, la que más me gusta es la de cierre, porque en la de cierre habla research, habla el equipo de lo que se viene, ¿no? Y me gusta incluso más que la primera que hace nuestro CEO, que también me gusta, pero la última es la mejor. Y
Respecto de Quantum, IBM ya tiene publicado su roadmap de los próximos 5 años. Ya se sabe qué sucede 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Y lo que ya hay y que se contó en Think este mes es empresas que son poquitas, es verdad, pero que han podido resolver problemas reales más rápido en una computadora cuántica que en una computadora clásica, que era el gran, quizá uno de esos checks, ¿no? Es decir, esta tecnología parece muy buena, pero logra resolver en menos tiempo un problema y bueno, y hasta acá no era tal, era sin problemas teóricos. Bueno, ya lo lograron en problemas prácticos. Y el compromiso está para 2029-2030 tener esa primera computadora cuántica tolerante a fallos. Y ya hay varias cosas que se están haciendo, ya hay empresas que pueden sumarse. Ya cualquiera de ustedes, bueno, ¿cuántos saben desarrollar en Qiskit? No sé si alguien quiere levantar la mano, pero no veo ninguna mano. Bueno, quizá con la IA no precisemos aprender a desarrollar en Qiskit, pero por lo menos entender cómo funciona puede ser un buen paso. Y hoy ya se puede acceder a 10 minutos por mes de cómputo cuántico en computadoras reales que no están acá, están en otros países, mayoritariamente en Estados Unidos, de manera gratuita. 10 minutos por mes en quantum.ibm.com. Así que, bueno, eso es lo que hay hoy, ¿no? Y lo que se viene. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, bueno, vamos cerrando. Me gustaría pedirles que brevemente puedan compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando hoy, sobre este foro, sobre lo que vieron hoy o lo que van a ver. No sé, primero me parece maravilloso esto, que Carlos, te felicito porque viste, bueno, y el resto de la gente que lo trabajó, la verdad que está buenísimo. Nada, es un lindo espacio, muy, muy bueno, y me quedo también con tu reflexión de que es un gran momento para emprender y para hacer cosas nuevas, porque hay muchas herramientas muy fáciles para, viste, con buenas ideas tratar de hacer impacto, ¿no? Y la pregunta de siempre, que también me parece que tiene que ver mucho con nuestro entorno, es cómo hacemos, tratar de lograr que la gran cantidad de startups que tenemos se conviertan en empresas que dejen su huella, ¿no? A mí el lugar me encantó, recorrí en uno de los breaks, me recorrí todos los pisos y miré todo, me encantó, me dan ganas de trabajar acá. Creo que es uno de los objetivos debe ser ese, ¿no? Que den ganas de venir a trabajar acá. Vi un montón de nombres, de empresas que no conocía, de distintos rubros, en cada puerta que tiene su ploteo, y me parece una iniciativa genial. Ojalá se replique, ojalá sirva de ejemplo también para otras ciudades. Argentina es enorme, es tan grande, y al final mucho sucede en Buenos Aires. Yo soy de La Plata y me encantaría que pudiéramos aprovechar todo el territorio. Hoy con la tecnología, con la economía de conocimiento, eso se puede. Hoy con una antenita Starlink uno puede trabajar desde cualquier lugar. De hecho, yo tengo amigos que se han mudado quizá a la ciudad donde nacieron y ahora pueden trabajar desde ahí. Así que me encanta, que suceda esto me encanta. Bueno. Sí, la economía de conocimiento tiene una característica, y es que permite vivir bien. La gente que trabaja en economía de conocimiento tiene un salario por encima del promedio, puede trabajar remoto, hay un montón de ventajas. Al lado de otros sectores, la verdad que brinda buena calidad de vida cuando se amplía, cuando empieza a difundirse. Y algunos indicadores para la economía de conocimiento son, por ejemplo, cantidad de startups, cantidad de empresas. Bueno, hay un montón de otros indicadores económicos. Hay uno que es cantidad de unicornios. Argentina tiene muchos unicornios para lo que son países comparables. Y, si no me equivoco, 13, ¿no? Habías mostrado, sí, 13 ahora. Bueno, la verdad que como deseo me gustaría que me inviten cuando esté el unicornio 14 acá en Paraná. Un aplauso para los tres. Muchas gracias.